Bienvenidos y siempre, como les decía, desde la Asociación Venezolana de Gestión Humana, siempre en búsqueda de gracias, Nacari, feliz de que estés por acá. Siempre es un placer traerles a ustedes información con gran valor, información sobre todo visualizando y revisando todos estos temas de cuáles son los mejores temas para este año que sean para ustedes de gran valor y sobre todo, bueno, que nos apoyen, que nos ayuden en todos nuestros procesos, ¿verdad? Nuestros procesos de planificación, sobre todo para este año. Tenemos muchas actividades, estamos trabajando en muchas cosas. Estamos trabajando en muchas cosas, proyectos nuevos, así que bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales, arroba ABGH piso RRHH, para que estén atentas de todos estos nuevos productos que tenemos. Tenemos diplomados, los diplomados ya están abiertos, las inscripciones, diplomado de relaciones laborales, de recursos humanos, de compensación y beneficio, diplomado de atracción y selección de talento, el de psicodrama organizacional. Estamos uno por abrir de proceso. La encuesta nacional de salario que ya la tenemos para el 29 de febrero, presentamos los resultados. También estamos con la encuesta de clima, o sea que este primer trimestre está súper bueno, súper bueno, con toda la información que les tenemos a ustedes, con todos estos aportes que desde la Asociación Venezolana de Gestión Humana podemos hacer desde hace ya 61 años, y que siempre para nosotros es un honor y un placer transmitir todos estos conocimientos a través de nuestros aliados, como es Luis Manuel Ramírez, por supuesto que nos está en primicia, la primera actividad del año. Ya Luis Manuel, varios de ustedes lo conocen, y qué mejor que, bueno, la planeación, logrando una planeación estratégica de gran impacto, ¿verdad? Bueno, Luis, para este año tenemos con Luis, con Natior, tenemos un programa de retorno de la inversión. También tenemos con Luis eh, el, la encuesta de clima organizacional. Les presento a Luis para los que no lo conocen, ingeniero industrial, tiene un posgrado en desarrollo organizacional con más de 20 años de experiencia en la gestión de productividad organizacional, cambio cultural y sistemas innovadores de capital humano. Él es asesor en cambios culturales basados en la accountability con mediciones de impacto basado en el enfoque ROI del retorno de la inversión. Su experiencia está focalizada en aportar esquemas y enfoques prácticos hacia las empresas y líderes en entornos altamente desafiantes. Los resultados de sus asesorías son sostenibles en el tiempo y provocan insumos claros y precisos para una transformación cultural y organizacional basado en el enfoque en prioridades, hábitos colectivos, diferenciadores y un clima laboral de alta interacción. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a aprovechar esta hora y media que vamos a estar aquí con Luis compartiendo para que nos dé la mayor información posible de todo este tema que para ustedes es crucial, sobre todo para inicio de año. Adelante, Luis. Gracias, Emilce, y bueno, bienvenidos todos y vamos a desear que todos tengamos un año 24 con mucha salud primero, con mucho bienestar y yo pienso también con mucho aprendizaje, porque yo digo que siempre en la vida tenemos que aprender constantemente, es decir, nunca paramos de aprender. Lo que yo les traigo en esta conferencia, en esta charla, básicamente son mis aprendizajes sobre la planeación estratégica. Ya desde hace 2 años aproximadamente, yo he estado haciendo muchos ejercicios de planeación estratégica. Y lo que me he dado cuenta es que cuando me piden ese apoyo es porque las empresas están cansadas de hacer planeación estratégica. Es decir, hay un tema como un cansancio, fastidio. No hay creencia sobre la planificación estratégica. Muchas veces lo ven más de lo mismo. Ah, y entonces yo me tuve la tarea de decir, bueno, ¿cómo puedo apoyar a estas empresas para hacer una prevención diferente, ¿no? Entonces, claro, yo digo, no vamos a hacer lo mismo de que fortalezas, debilidades y el FODA tradicional, porque eso es un ejercicio que muy bien te genera cierta información, pero es como una foto, ¿no? Y entonces, vemos que hay situaciones que ocurren que las empresas se implantan estrategias, pero quedan ahí. Entonces, vamos a hablar sobre eso y yo les tengo una reflexión muy importante del comienzo que para mí es vital que ustedes la analicen.
para entonces yo darles mi experiencia sobre eso. Mi primer ejercicio de planeación hace 2 años fue con una empresa en Colombia que tenía que ir a diversidad energética, es decir, la empresa produce energía a través de carbón. Y bueno, el gobierno dijo, mira, tienes que ir a cambiar tu energía de carbón a energías limpias. Entonces, hay que hacer una planeación. Entonces, bueno, tuve la suerte de que me contrataron para ser el asesor metodológico de la planeación estratégica. Claro, siempre estoy haciendo conferencias de este tipo. Y la última fue en Centroamérica sobre una empresa que cambia la tecnología completamente a una empresa de impresión comercial, de factureros y toda una serie de cosas, a impresiones digitales, por lo que es la nueva factura electrónica. Entonces, tengo esas dos experiencias que las voy a ir comentando en la charla. Pero primero que nada, yo quisiera darles a ustedes estas preguntas para que entremos en contexto. Claro, yo voy a dar la presentación con la experiencia y al final, pues, ustedes pueden hacer preguntas y respuestas, ¿no? Y yo les voy a hablar sobre las trampas de la planeación estratégica, qué se debe hacer diferente para realmente ver la planeación estratégica como de alto impacto para la organización. Entonces, lo primero aquí es vital es ver cuál es la planeación estratégica, cómo es la planeación estratégica en tu organización, cómo la hacen. Es decir, hacen reuniones entre gerencias, cada gerencia hace su planeación estratégica, la comparten, ¿cómo se hace? Y es bueno que vayan respondiendo a estas preguntas. La segunda es, ¿cómo mides la efectividad de la planeación estratégica? Porque una cosa es que tú tienes indicadores y todo eso, pero ¿cómo mides si la planeación estratégica fue realmente exitosa? Si usted dentro de su rol tiene la responsabilidad de iniciar la planeación estratégica, ¿cómo se mide esa efectividad? Porque puedo decir que bien, es por el cumplimiento de los objetivos, pero el proceso, ¿cómo es efectivo? Entonces, eso es muy importante. Y la tercera pregunta es, ¿qué barreras existen en tu organización que impacten la efectividad de la planeación estratégica? Entonces, si tú puedes responder a esas preguntas ahorita y dices, Luis, yo tengo estas respuestas, muy bien, creo que vamos por buen camino. Si no, lo que quiero es que te pongas a pensar un poco, a ver cómo es ese proceso que hacen ustedes, cómo es la efectividad y qué barreras hay. Cuando digo barreras, pueden haber barreras de muchas cosas, resistencia de los líderes a hacer la planeación, exceso de trabajo, la planeación se hace, por decir, cada gerencia hace su planeación sin converger entre ellos. Bueno, hacen planeaciones a veces sin presupuesto, que muchas veces me ha pasado eso. Sí, hacemos una planeación y después, bueno, hay que ajustar el presupuesto. Entonces, muchas de las cosas que hacen las organizaciones están como con falta de secuencia, ¿no? Entonces, no, mira, si ahora la planificación es esto y vamos a hacer esta prioridad, entonces la detección de necesidades le hicieron, no, es que ya hicimos la detección de necesidades, entonces hay que volver a ajustar la planeación, la detección de necesidades de capacitación. Bueno, porque la planeación reviste cosas diferentes. Entonces, te estoy dando estos datos, estos insumos, porque de alguna manera a mí me interesa mucho que ustedes aprendan realmente cómo lograr una planeación estratégica que sea de alto impacto. Entonces, una de las cosas que a mí me agradó mucho fue que me invitaron a esta empresa desde hace 2 años, me invitaron otra vez a hacer la planeación estratégica ya con menos apoyo, pero es que el equipo de planeación realmente ya se había insertado en hacer cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes son esas? Bueno, pregunto, ¿ya han estado viendo las preguntas? Las respuestas a eso es bueno que las tengas porque así va a ser mucho más relevante la experiencia que les voy a mostrar sobre esto. Entonces, vamos primero a hablar sobre el rol del líder en la planeación. Y cuando hablo del rol del líder, cada organización tiene 3 niveles. Un nivel estratégico, que vamos a decir es la gerencia general con sus gerentes medios y la gerencia con su junta directiva. Para mí ese es el nivel estratégico de la organización. El nivel medio parte de esa gerencia media con los principales supervisores o jefes, líderes, y el nivel base operacional es el nivel que está de esos líderes o supervisores hasta la parte operacional. Y las organizaciones por sí, pues están estructuradas principalmente por gerencias. Hay muchas gerencias. Entonces, fíjense que aquí una de las cosas importantes del líder es el tener la conciencia del pensamiento global y el liderazgo local. Cuando digo local, es el liderazgo de mi empresa,
de lo que yo tengo como influencia. Y el pensamiento global tiene que ver con monitorear mucho el entorno. Una de las cosas que yo estoy viendo de mucha importancia, y que ahora voy a hablar de vamos a decir, 5 aspectos vitales del líder cuando voy a planear. Esto vamos a darle un enfoque individual, pero que si lo vemos en un conjunto de equipo, es clave que estos 5 elementos estén ahí, pues, ¿no? Porque muchas veces los líderes no lo tienen claro. Entonces, para yo hacer una buena planeación, yo debo contar con personas que sean capaces de hacer una planeación. Porque muchas veces hacen la planeación y la persona no es capaz. Entonces, primero, ¿quiénes van a hacer la planeación? ¿Quiénes son esas personas que van a hacer la planeación? Entonces, es clave, y a veces me he visto la tarea y he visto personas que están fuera de la organización que los invitan a hacer la planeación porque tienen experiencia con la empresa. Entonces, es clave decidir, bueno, ¿quién? Primero, ¿quién es el que va a hacer la planeación estratégica? Es vital. Entonces, en estos casos no se ha encontrado personas, no es que tal persona se va en abril de la empresa, no es que esta persona apenas es una persona que fue nombrada ahorita. Entonces, cuando vas a hacer el proceso de planeación, tienes que saber exactamente si cuentas con las personas claras y claves en eso, ¿no? Entonces, un punto primero es, y una de las cosas cuando las empresas hacen el ejercicio inicial de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, uno de los temas que para mí es más crítico es ver el entorno externo. ¿Por qué yo digo que es el entorno externo? Realmente, primero porque países como el nuestro, como Venezuela, tienen un entorno muy volátil. Entonces, como el entorno es muy volátil en algunos aspectos económicos, ya sea regulatorios o ya sea de falta de protección que puedan tener la empresa, es importante ver cómo el entorno, esos factores externos, ya sea de la competencia, ya sea nuevas leyes que vienen, ya sean temas regulatorios, ya sea esos temas, poder visualizarlos en un aspecto realmente evolutivo. Es decir, y para ello es clave buscar personas que conozcan de esos temas, que tengan experticia en esos temas, para que le puedan decir, bueno, ¿qué piensas tú sobre eso? ¿Qué piensas tú sobre los aspectos de la inflación? ¿Qué piensas tú sobre, oye, sobre este, no vayas a hacer una planeación donde tú digas amenazas sí, pero yo les doy una alta experiencia, que sobre todo estas empresas, sencillamente porque el entorno externo nosotros no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Entonces, como no lo podemos controlar, pues la respuesta de la estrategia de la organización es responder a esos factores que constantemente nos impactan y que no sabemos cómo responder. Porque genera un efecto tan rol táctico y ese rol táctico empieza a confundir roles con el rol operacional. Entonces, el rol estratégico que tienes que estar viendo ese entorno, debe estar viendo exactamente comunicándose con esas fuerzas que hablan sobre lo que está pasando con esos factores, pues nos comunican por mucha claridad ese rompecabezas. Entonces, al dibujar ese rompecabezas, yo puedo decir, bueno, muy bien, entonces, ¿cuáles son los resultados esperados? Y aquí no estoy hablando de resultados esperados tanto de métricas. Claro que las métricas son importantes, porque aquí lo vital es cómo la empresa se sostiene, cómo la empresa sobrevive ante un entorno que es tan volátil. Entonces, aquí la idea es no ser mejor que el mejor, sino es cómo nos sostenemos. Cuando los países son países que tienen muchos cambios constantes, que para mí son bastantes, bueno, sencillamente es ver cómo nos mantenemos, cómo nos sostenemos en el tiempo y cómo nosotros respondemos a estos factores. Pero ojo, aquí viene lo crítico también, que si tú no vamos a decir, no resuelves las principales restricciones, escuchen bien, las principales restricciones que tiene la organización en ese momento, esas principales restricciones son como energías limitantes que existen en la organización que hacen que las personas no vean la estrategia. Entonces, cuando tú hablas con los gerentes, ya sea a nivel estratégico o medio, te das cuenta que ellos están trabajando, ¿cuánto tiempo trabajan en la estrategia? Menos un 10%. ¿Y con qué calidad lo haces? Bueno, Luis, cuando vienen las reuniones busco la manera de avanzar rápidamente porque estamos en el proceso de apagar fuegos constantes. Entonces,
La gerencia media tiene un tiempo aproximado de un 60-70% en tiempos correctivos o emergenciales, y la gerencia estratégica va aumentando también en esos tiempos correctivos y emergenciales. Entonces, ¿en qué tiempo vamos a resolver esas principales restricciones? Entonces, es clave paretizar. Cuando digo paretizar, es priorizar. ¿Cuáles son esas fuerzas de la organización que no nos permiten avanzar en la estrategia? Porque entonces todos estamos apagando fuego. Entonces, ahí tienes que diseñar o definir un esquema de ejecución diferenciador donde realmente tengas un tiempo, una visión compartida, una claridad de roles, unas expectativas claras y una ejecución diferenciadora donde, a pesar de que puedas tener un 20% del tiempo o quizás un 15% del tiempo para trabajar la estrategia, lo hagas de manera contundente y con calidad, con una visión compartida. Porque me he dado cuenta, y ojo, eso hace que las organizaciones pierdan la credibilidad de la planeación estratégica, porque dicen, ¿para qué planear si es más de lo mismo? ¿Para qué hacer eso si es más de lo mismo? No, tenemos la visión, que es hacia dónde va la organización, tenemos la visión, que es la razón de ser, pero eso está en una pared, ahí pegado, y nadie lo siente. Sino lo que siente son los problemas que ocurren constantemente. Entonces, claro, una de las cosas vitales para cuando vas a hacer la planeación estratégica, no solamente pensar en las prioridades de la estrategia, sino cómo trabajamos para que esas principales restricciones se puedan ir minimizando, por lo menos priorizadas, porque a veces el presupuesto no da, pero cuáles son aquellas cuestiones claras que a lo mejor con ponernos de acuerdo las cosas van avanzando. Y eso es una experiencia muy exitosa que por lo menos tuve en esta empresa de energía, que una de las cosas que hablé con la presidencia fue, no, es importante, vamos a trabajar estos temas porque estas direcciones no se están comunicando y están afectando la planta de carbón. Entonces, la respuesta de la planta de carbón es lenta. Entonces, vamos a solucionar estos temas también y los vamos a poner dentro del contexto de la estrategia, para que la gente empiece a ver que la planeación estratégica no solamente es planear y ver, sino también resolver los temas críticos que nos impactan y que no nos permiten trabajar la estrategia. Entonces, ojo, aquí voy hablando de que definir un esquema diferenciador tiene que ver no solamente con plantear los números, ¿qué queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo fortalecemos esa misión y visión? Sino, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, uno de los grandes errores que yo he visto es que hacen la planeación estratégica por islas. Cada gerencia hace su planeación estratégica y la presenta. Finanzas presenta su planeación estratégica. Viene recursos humanos, presenta su planeación estratégica. Pero el hecho es que cada quien, a veces cuando la presentan, ni el otro gerente está escuchando lo que dice el otro. Y es difícil porque la planeación estratégica, cuando la inicias por islas, ni siquiera, no, y tengo esta FODA, tengo todas estas cosas, y no ven las prioridades comunes, ni ven los temas críticos transversales que se están ocurriendo, sino cada quien busca tener un posicionamiento para decir que yo soy el mejor. Entonces pareciera que son pequeñas empresas. Entonces hacen la planeación estratégica por territorialismo, y eso no debe ser. Entonces, ahí cuando hablo de esquema diferenciador, es cómo hacemos nosotros para lograr un esquema diferente después que tenemos la claridad de la estrategia y los objetivos que tenemos. Entonces, bueno, teniendo eso presente, ojo, otro ejemplo más. Hay gerencias que después que hicieron su estrategia definieron sus indicadores, pero hay indicadores que realmente se correlacionan con otros indicadores de otras gerencias. Entonces, ahí tú empiezas a ver que hasta los mismos indicadores son por isla, porque son gerencias que tienen sus procesos, pero hay indicadores que son comunes entre todos y realmente revisten un apoyo primario de una gerencia y un apoyo secundario de otra, y eso no se define nunca. Entonces, cuando van a ejecutar la estrategia, pues es una ejecución por choque, es una ejecución correctiva. No, no tengo la persona que te voy a dar. No, en este caso yo estoy trabajando esto. Entonces, hay una tensión muy fuerte y lo que lo sienten son los niveles tácticos y de base. Entonces, la gente empieza a perder la credibilidad en la estrategia. Entonces, tienen que haber enfoques prácticos y relevantes en la ejecución del plan, y vamos a hablar sobre algunos enfoques irrelevantes que son vitales. Cuando digo prácticos es porque, ojo, muchas veces las personas, no, aquí vamos a aplicar, para hacer estos proyectos, vamos a aplicar Scrum, o no, aquí vamos a aplicar Design Thinking, no, aquí estamos aplicando, pero cuando tú te pones a ver, las personas, primero están resolviendo sus temas que no han resuelto, segundo tienen que aprender esas metodologías, y más es el tiempo para la resolución de esos problemas, y no hacen realmente una claridad en los roles y cómo los roles van a trabajar, tanto los temas
rutinarios y problemáticos como los temas estratégicos. Entonces, la gerencia no ve eso como una gran visión sistémica, que es importante verla y que muchas pocas gerencias lo he visto. Entonces, no solamente es el qué, sino que diseñar el cómo. Y cómo hacer con lo crítico que no nos permite avanzar. Entonces, tiene que haber consistencia en hábitos. Por ejemplo, un hábito importante que yo he visto es tener realmente pensamiento crítico en las reuniones y tener reuniones altamente efectivas de rendición de cuentas. Cuando he visto las reuniones de rendición de cuentas ante la estrategia, pues son presentaciones más presentaciones más presentaciones y los gerentes poco hablan. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos aquí? El único que habla de paso es el gerente general cuando da un comentario, pero los demás están callados porque tienen temor o miedo a hacer algo, o hay uno que habla para confrontar de manera negativa ni constructiva al otro. Entonces, hay reuniones que más bien, en vez de ser promover el pensamiento crítico, no lo hay. Entonces, ¿qué hábitos, vamos a decir, de equipo y entre equipos debemos establecer para mostrar consistencia? ¿Bien? Entonces, hay muchas cosas donde las organizaciones realmente se distinguen, no solamente es por los indicadores finales de quizá vamos a mejorar las ventas o vamos a mejorar, reducir los costos, sino, oye, esta organización tiene hábitos consistentes que se miden, que hacen ver que la estrategia está siendo realmente efectiva, ¿no? Y el seguimiento. Entonces, ¿cómo hacemos ese seguimiento? Vamos a hablar aquí de algunos enfoques de seguimiento. Y por ende también lo que llamo yo la comunicación asertiva y el reconocimiento. Fíjense que cuando hacen la planeación siempre genera mucha incertidumbre porque son temas nuevos que tienen que trabajar, son estrategias diferentes. Y muchas veces las personas dicen, wow, tengo este trabajo y ahora tengo más trabajo. ¿Cómo voy a hacer? Entonces las personas empiezan a cuestionarse, empiezan a dudar. Entonces, ¿cómo lograr una comunicación? No solamente desde el inicio del plan, sino durante el plan. Y cuando tienes victorias tempranas de la estrategia, ¿cómo reconocer? Porque muchas veces ese reconocimiento no existe. Y una de las cosas que aumenta la credibilidad de la planeación estratégica es cuando tiene victorias tempranas, reconocer. Porque la gente empieza a creer que la estrategia está siendo factible, que se ve. Entonces, es vital eso. Entonces, estos 5 elementos es lo que a veces yo no veo en los líderes cuando están haciendo la planeación y que es importante tenerlo en cuenta. Bien, muy bien. Siguiendo con los puntos, vamos entonces a hablar sobre lo que llamo los elementos claves. Y aquí voy a hablar ciertos aspectos que la estrategia, que la planeación estratégica debe tener. Un primer punto es los resultados esperados y acordados. Fíjense que aquí pongo la palabra acordada. Muchas veces veo que los gerentes, ahí está la estrategia, pero algunos no están de acuerdo. Y es crítico, porque ahí se generan ya, ahí aumenta el territorialismo entre los gerentes. Entonces, cuando digo resultado esperado y acordado, es vital, y aquí hay componentes claves, ok, la estrategia puede tener una visión que me dice hacia dónde vamos a ir en 2, 3, 5 años, o la estrategia puede fortalecer la misión, que básicamente es la razón de ser de la organización, más las estrategias, ustedes van a ver unos ejemplos aquí, pero aquí claramente es un resultado esperado, perdón, que ayude a la alineación del equipo. No solamente decir el qué, sino cómo nos alineamos a eso, ¿no? Cómo nos alineamos hacia ese resultado. Entonces, el resultado, muchas veces yo veo, cada gerencia tiene su propia estrategia, pero las otras tampoco la conocen. Eh, la visión y la misión muy poco la hacen y a veces la ponen en los programas de inducción, pero muy poco se ve. Entonces, me preguntaban, oye, ¿cómo hacer viva la misión en un operador? Bueno, eso es muy interesante, porque es clave cuando una persona sabe su rol y por qué lo está haciendo y cómo se relaciona la misión en función a sus responsabilidades que tiene que ver. Hasta la persona que está haciendo el trabajo más operacional posible tiene que traducirse en eso. Entonces, hay una estrategia de comunicación que tiene que ser constante. No solamente al transmitirla inicialmente, sino cada vez que yo veo una situación desafiante, ¿cómo lo doy a entender a la persona que a través de ciertas cosas o ajustes que tiene que hacer, utilizo el pensamiento crítico para decirle, y eso es parte de tu misión? Entonces, los líderes no tienen la misión en su conciencia, sino que a veces lo que tienen es la preocupación de no llegar a los resultados, y cuando van a la rendición de cuentas se preocupan, pero no tienen esa labor yo digo, de concientizar a las personas a través de los ejemplos, ¿no? Entonces, ese resultado esperado acordado es constante. Entonces, tiene que haber un resultado esperado donde tú lo acerques, bueno, en el primer trimestre que vamos a lograr, segundo trimestre cómo se va a visualizar,
Y es el arte de la visualización. Es el arte de que ellos puedan visualizar, bueno, ¿qué esperamos al final de mes en nuestros planes? ¿Qué esperamos ver? Es vital. Segundo, esos resultados esperados se convierten en prioridades. Y aquí hay varias prioridades. Fíjense, a una empresa que quiere hacer unos cambios trascendentales, yo llamo a esas prioridades diferenciadoras. No queremos hacer un cambio en la tecnología, es un cambio diferenciador. Entonces, es una prioridad diferenciadora. Mientras más transversal es esa prioridad, mientras más relevante de impacto y de sobrevivencia esa prioridad, donde tengo 3 o 4 gerencias que están ahí, es una prioridad altamente diferenciadora. Entonces, la estrategia de ejecución es diferente a esa prioridad, a una prioridad X de mejora continua que una gerencia hace. Cada gerencia en su estrategia tiene mejoras continuas. Si vas a operaciones, oye, yo quiero reducir la merma. Eso es una prioridad dentro de mi estrategia, pero eso es parte de manufactura. ¿Okay? Quizá puedo involucrar a compras por la compra de equipos, pero es una prioridad de menor alcance, vamos a llamarlo así. Entonces, hay 3 tipos de prioridades. Hay una prioridad que tiene que ver con eh, resultados diferenciadores, que se trabajan con un esquema diferente de ejecución. Hay prioridades que son de mejora continua, que es de menos alcance, quizás hasta máximo 2 gerencias, y se trabaja como una mejora continua de la gerencia. Y hay prioridades que llamo yo prioridades de rutina, que se convierten en como esos nuevos hábitos que tienen que hacer el rol estratégico y el rol táctico y el operacional para que se trabaje la consistencia de la estrategia. Por ejemplo, una prioridad de rutina que me pasó hace como 6 meses fue esta empresa que estaban haciendo un proyecto en la planta, pero la zona circundante, habían 2 comunidades que estaban en contra de lo que estaba haciendo esa planta por los temas ambientales. Y el alcalde de la zona empezó a tener programas de televisión y empezó a cuestionar lo que estaba haciendo esta empresa. Cuando yo entrevisto al gerente de asuntos públicos, lo que me dice, me muestra la foto de lo que dice el alcalde en la prensa, me muestra algunas cosas de manifestaciones afuera y yo le pregunto a él, ¿y tú como asuntos públicos, qué estás haciendo para eso? Bueno, Luis, su respuesta fue pasiva. Entonces una prioridad de rutina es, bueno, tienes que hacer un comité de crisis interfuncional que impacte, que ayude a minimizar el impacto de otros entes que puedan afectar la estrategia. Entonces, las prioridades de rutina son aquellas cosas consistentes que se hacen para evitar que las restricciones sigan apareciendo. Bien, entonces tenemos 3 tipos de prioridades, altamente diferenciadoras, de mejora continua, y hay prioridades de rutina que evitan el impacto de mayores restricciones que entren a la organización y que impacten la estrategia. Entonces, para ello, esas prioridades tienen realmente algunos indicadores, porque hay planes de acción que se hacen y de paso también hay hábitos de alta ejecución que se miden. Y sobre todo los equipos de talento humano, de planeación que están en las organizaciones, miden esos hábitos. Una reunión efectiva, ¿qué tal? O factores clave de éxito. La parte de desarrollo, por ejemplo, de desarrollo de las habilidades hacia las nuevas tecnologías es vital. ¿Okay? Entonces, yo lo pongo aparte porque es muy importante. Si las estrategias siempre buscan hacer cosas diferentes y como son cosas diferentes, el aprendizaje continuo tiene que ser vital. Entonces, en los primeros meses del año, los roles tácticos o claves de la organización tienen que decir, wow, ¿qué tengo que aprender para cumplir esta estrategia? ¿Qué debo aprender para cumplir esta estrategia? Y por ende, se tiene que medir la alta interacción de los roles estratégicos, pero también la alta interacción de la interfuncionalidad entre gerencias en función a cómo están ejecutando, cómo está haciendo su performance hacia esas prioridades. Punto vital. No podemos tener exceso de prioridades. Yo siempre recomiendo entre 3 a 10 prioridades máximo que pueda tener una organización. Y si son organizaciones pequeñas, de 3 a 5. Porque siempre aquí hay un principio que se aplica. Mientras más cosas abarcas, poco a poco aprietas. Entonces, los roles estratégicos tienen como que vamos a decir, esa actitud de decir, no, vamos con más que la gente puede. Entonces llega un momento en que tienen los problemas internos, y vienen más trabajo. Y no solamente eso, sino que, bueno, es que yo te pago para eso. Entonces la interacción disminuye. Sobre todo con estos esquemas ahora de trabajo híbridos y virtuales, pues los gerentes ahora quieren tener a la gente también en su oficina porque no lo ven. Entonces, no, yo voy a promover al que está viendo más a la oficina. Entonces, nos damos cuenta ahí
que hay cierta, vamos a decir, disfuncionalidad o patrón que está haciendo que la estrategia no sea realmente efectiva. Y por ende el desarrollo de las habilidades es algo vital. Es decir, entonces yo me pregunto, bueno, la detección de necesidades, ¿cuándo lo hicieron? Y esta detección de necesidades está atendiendo realmente a la nueva estrategia de la organización. Entonces, vemos que los ejercicios de presupuesto, los ejercicios de detección de necesidades y otros tipos de ejercicios están realmente desalineados de la planeación estratégica. Entonces, se tiene que hacer mucho retrabajo y es crítico. En función a eso, una de las cosas que yo les voy a transmitir aquí es darle ejemplos de cómo puede ser el proceso de una implantación de la estrategia. Y aquí pongo el ejemplo de un Scrum comercial porque este fue un ejemplo que hicimos de esta empresa en Centroamérica, donde el foco era cómo cambiamos nosotros el mindset o el paradigma del equipo comercial ante la estrategia de que tenemos que ahora no ser vendedores transaccionales, sino tenemos que buscar soluciones digitales ante la restricción y la nueva ley de factura electrónica. Es decir, no podemos facturar más con papel, todo va a ser con factura electrónica. Entonces, una de las prioridades fue el Scrum comercial. Y bueno, aquí este enfoque que yo voy a explicar se hizo para las prioridades primarias, ¿sí? Lo que llamo yo las prioridades diferenciadoras que se determinaron de la estrategia. Entonces, bueno, buscando eso, una de las cosas importantes que se generó fue lo que llamamos nosotros buscando el futuro. Buscando el futuro fue un ejercicio que se hizo. Esperen un momentico, denme un minuto. Ya vengo. Fíjense, disculpen. Buscando el futuro. Y fíjense lo siguiente. Aquí lo vital es que la planeación estratégica logre sinergia en los equipos. Entonces, en las organizaciones tú tienes personas de diferentes niveles. Aquí teníamos personas comerciales que eran muy tradicionales, pero comerciales nuevos que están aprendiendo lo nuevo digital. Entonces, aquí los reunimos todos a ellos para ese proceso y vimos qué era lo mejor del pasado. Resaltar a las personas que trabajaban en el pasado. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en el presente y qué tenemos que hacer en el futuro? Entonces, parte del enfoque de Future Search lo apliqué aquí. Entonces, no solamente el equipo comercial, sino toda la organización hizo este trabajo. También hay un ejemplo que les voy a poner de un equipo logístico que hizo este proceso. Entonces, viendo lo mejor del pasado, podemos ver cosas de valores interesantes que el pasado para nosotros es vital y tenemos que rescatar o tenemos que sostener o mantener. Del presente vimos lo que nos eran las principales restricciones internas y también vimos algunos aspectos que podían ser de oportunidades, ¿no? Aquí hicimos quizá una renovación de lo que era el FODA y empezamos a ver el futuro en función al análisis externo que tenemos, en función a la data externa, viendo lo mejor del pasado, del presente y el futuro. Bueno, ¿cuál es nuestra imagen de excelencia? Hacia cómo respondemos a ese entorno. Entonces, esa imagen de excelencia promueve la sinergia porque lo hacen entre ellos. Genera una declaración de cómo nos vamos a ver ante el cliente, cómo vamos a ejecutar de manera diferente, qué beneficios tangibles o intangibles vamos a tener. Vamos a aplicarles aquí un ejemplo de eso. ¿Cuáles son los factores clave de éxito y las prioridades y los roles? ¿Cómo vamos a definir ese esquema de ejecución? Entonces, ojo, esto es muy conceptual y lo que hace es pensar en lo visionario del qué a cierto tiempo y la definición, vamos a decir, de la arquitectura del cómo. Y hay muchas cosas que surgen de manera diferente. Claro, el rol de uno ahí es preguntarles cosas, sacarlos fuera de la caja, que piensen de manera diferente, porque yo les digo, si piensan de lo mismo, o si hacen lo mismo de siempre, no creo que lleguen a esa imagen de éxito. Entonces, este ejercicio es un ejercicio muy inspiracional, muy creativo, y entonces ahí van estableciendo realmente planes de acción con hitos de ejecución. Y fíjense que la palabra clave es hitos, porque damos la percepción, la sensación de conceptos de determinación, que es clave dentro de las metodologías ágiles, dar ese concepto determinado.
de que, oye, terminé este, entonces puede ser que en un plan de acción yo tenga un hito de 2 semanas, puede ser un hito de un mes máximo, pero en esos hitos hay rendiciones de cuentas, porque los equipos se diseñan de manera interfuncional. De paso, se identifican las principales restricciones para que ellos puedan trabajar también cómo minimizar esas restricciones y cómo tener un tiempo estratégico óptimo y tienen su plan en función de los hitos. Entonces, ese plan constantemente está viendo cuál es el próximo hito para no solamente planificar el hito, eh, sino también ver qué barreras pueden tener ese hito. Entonces, las organizaciones ya empiezan a ver la planeación como un aspecto de riesgo, de gerencia de riesgo, de gestión de riesgo. ¿Qué riesgos a futuro vamos a tener? Entonces, la ejecución se hace ágil, se hace muy rápida, hay una recuperación proactiva constantemente y ahí la gerencia estratégica tiene que ser muy firme con el accountability y la rendición de cuentas. Puntualidad en esas reuniones. Que la rendición de cuentas realmente revista lo que usted especificó en ese plan. Que me presentes las barreras y cómo las solucionaste. Y si vas al siguiente hito, ¿cómo lo vas a resolver? ¿No? Entonces, siempre hay ajustes, siempre hay preguntas. El rol estratégico está ahí para apoyar de alguna manera. Se van minimizando el concepto de islas ante esas prioridades diferenciadoras. Entonces, las prioridades diferenciadoras que pueden ser 5 o 6, el equipo estratégico tiene un cronograma completo de rendición de cuentas durante todo el año. Y cada 3 o 6 meses hay una revisión completa del sistema, donde se hacen ajustes, se hace la medición de impacto. ¿Qué se mide? Bueno, si tenemos estos planes, ¿cómo van los indicadores? ¿Cómo van los avances? Y también se miden algunos hábitos y factores claves. Se mide el avance de la imagen de excelencia también, ¿no? Entonces, se van estableciendo esquemas de reconocimiento a los líderes y sus equipos interfuncionales en función a la consistencia del desarrollo de la estrategia. ¿Bien? Entonces, este flujograma que fue hecho para un proyecto comercial en esta empresa centroamericana, bueno, logró que en el último trimestre, terminando de diciembre, bueno, pudieran cumplir y exceder sus objetivos. Desarrollo de habilidades hubo, bastantes. Un tema muy importante para ellos que fue la retrospectiva de los equipos, que es parte de cuando yo entrego el hito, los equipos van hacia sus sitios de trabajo a ver qué funcionó y qué no funcionó. Y esos son hábitos que la alta gerencia consistentemente evalúa. ¿Okay? No solamente evalúa los resultados, sino evalúa la consistencia de los momentos claves de la ejecución de la estrategia. Bien, entonces, siguiendo esto, fíjense que un ejemplo, esto es una empresa de logística donde ellos declararon su imagen de éxito. Fue hecho, esto fue hecho hace como 2 años aproximadamente de esta empresa. Y esta empresa, pues, implantó SAP. Esta empresa quiso realmente generar aspectos diferenciadores en sus procesos logísticos y de compra, mejoró sus indicadores, pero tenía una visión compartida, alineación clara de diferentes gerencias ante esa imagen de éxito. Y es parte del resultado después de hacer este ejercicio del pasado, presente y futuro. Cuando ven el pasado, presente y futuro, el resultado es hacer una imagen de éxito, de cómo vamos a responder al futuro. Entonces, busco lo mejor del pasado, analizo claramente el presente y como ya tengo un análisis de lo externo, pues lo resulto en una declaración. Entonces, después de esto, ellos empiezan a ver aspectos de esa imagen de éxito que pueden convertirse en estrategias, por ejemplo, y prioridades claras. Por ejemplo, el tema de automatización de procesos era un aspecto muy transversal. Entonces, fue una prioridad altamente diferenciadora. La parte de atención de calidad fue un aspecto que era una prioridad de mejora continua. Entonces, fue realmente hecho para la gerencia como tal. Igualmente, la integridad del comprador, que fue un proceso, bueno, si queremos hacer esta estrategia, tenemos que mejorar la habilidad del comprador. Entonces, aquí ellos evaluaron cómo estaba ese factor clave de éxito que se desprendió de la imagen de éxito y que de alguna manera aquí empezaron a tener mediciones en ese momento. Ellos han podido medir la imagen de éxito también al presente, porque ellos les pregunté, bueno, esa imagen de éxito hoy del 1 al 5, ¿cómo está? Y muchos dijeron, no, esto está en 1.5, eso está en 2. Y ahí se ve que hay un gap bastante, hay 3 puntos, 3.5. Y cuando mediste los factores claves de éxito, también habían mediciones que se veían que estaban en ese nivel promedio de 1.5. Entonces, había una alineación entre la imagen de éxito y los factores. Se nombran equipos de trabajo y líderes de estos factores
y se les establece un cronograma, se ve el plan de acción. El plan de acción es revisado por el equipo estratégico, porque todos tienen que revisarlo y decir, estamos de acuerdo con los planes. Esa es la primera reunión. Y después hay rendiciones de cuentas donde hay agendas programadas de cumplimiento de hitos. No son presentaciones para mostrar lo mejor de lo mejor o para que se, no, es presentaciones prácticas para realmente medir cómo vas en el hito y qué apoyo necesitas, cómo estás trabajando tus, eh, tus tropiezos o tus barreras, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las cualidades que tenemos que tener nosotros que se transmiten en este proceso como tal? El primero, bajo mi experiencia, es ustedes en la estrategia, en la planeación estratégica, tienen que mostrar constantemente el sentido de propósito, es decir, para qué es la organización y hacia dónde va la organización. Entonces, es como que si usted va a planta y ya ha definido esa estrategia y ve un tema ahí que no está cónsono con la estrategia o con la misión o un proyecto que va a cumplir la visión de la organización, bueno, y ve que hay ciertas cosas, tú tienes que utilizar tu pensamiento crítico para alinear a las personas en función a la misión y la visión. Claro, la visión puede ser un proyecto diferenciador que vamos hacia allá y la misión es la razón de ser, es el día a día de la organización. Entonces, los gerentes tienen que mostrar constantemente en sus reuniones con sus equipos, en sus seguimientos, la conciencia de la misión y la visión a través de situaciones ejemplarizantes donde ellos puedan concientizar a los niveles tácticos y base sobre cómo la estrategia va generando conciencia en las personas. Un tema clave es la medición de los hábitos y ajustes periódicos. Por eso es que el flujograma que les pongo de las revisiones de esas reuniones, tienen que ser reuniones donde los líderes de esos proyectos van a presentar sus avances. Es como que si vas a presentar un avance de tu tesis, es como ver exactamente ver el progreso, es ser sincero, es ser transparente, es ser honesto ante las situaciones. Entonces, el medir los hábitos, hacer ajustes periódicos y tener ese rol estratégico de apoyo constante es vital. Eso debe ser una cultura donde estas personas digan, wow, qué bueno que la estrategia está siendo acompañada y apoyada por los líderes estratégicos, ¿no? Entonces, esa medición que se ve realmente en lo que son estas sesiones productivas de avance es vital. Otro punto es tener la conciencia de actitud. Y este es un punto muy importante en el desarrollo de la estrategia, porque muchas veces si nosotros no aplacamos, no reducimos, no minimizamos esas principales restricciones, se convierte en una energía que contiene la estrategia. Entonces, constantemente te vas a encontrar con problemas que no son parte de la estrategia, pero que las personas pierden tiempo ahí. Entonces, muchas veces son situaciones entre gerencias que no se comunican. Entonces, tú como líder tienes que ver el fin último. ¿Sí? Aquí ni la razón la tiene uno o lo puede tener otro. Aquí, ¿qué es lo mejor para la organización y para el cliente? ¿Qué es lo mejor para la organización? Y tú tienes que discernir y hacer preguntas críticas para que ellos los puedan sacar de ese nivel de conciencia limitado y decir, bueno, ante este problema que tenemos, ¿qué es lo mejor para el cliente? ¿Qué es lo mejor para la organización? Porque puede ser ni A ni B, a lo mejor es un C, pero quiero que me den esa respuesta. Entonces, esa conciencia y actitud de verse como visión global, con toda la objetividad posible, hace que ellos vayan al detalle y vean cosas que a lo mejor no están viendo y que puedan identificar cuál es la raíz del problema y poner soluciones que sean más integradas. Y estar consultando con otras personas, pero es base y es uno de los aspectos claves de la cultura en la ejecución del plan es no me traigas problemas, tráeme soluciones en función a la estrategia. Entonces, bueno, si tú me traes problemas y no me traes soluciones, no estás cumpliendo con un principio clave de la estrategia. Entonces, ¿qué principios tú debes promover en la organización para que la cultura acompañe el desarrollo de la estrategia? Entonces, tú vas a ver que lo que quieres es que las cosas sucedan, que los hitos acompañen. Entonces, tienes que darle mucha, vamos a decir, mucha atención, foco, calidad a esas reuniones. Bien, y para eso puedes tener a los equipos de talento humano que te midan la efectividad de las reuniones con ciertos parámetros, ver si las reuniones fueron realmente productivas, si se están siguiendo los seguimientos a los puntos que quedan pendientes, si hay discusiones productivas, ¿ok? Y si se cumplen con los parámetros como tal, y por ende constante ver lo que es el desarrollo de las habilidades. Un tema clave en la planeación estratégica es que tienen que alinear las nuevas habilidades de las personas para cumplirlo. Ojo, y lo primero que yo digo es, no inicies una planeación estratégica si tienes un equipo que no tiene las habilidades ni para hacer una planeación. Bien,
es clave. Más bien es uno de los ejemplos que Jim Collins dice en su libro Good to Great. No inicies una planeación si no tienes las personas claves para hacer la planeación. O si no, bueno, busca apoyo, pero es así. Y constantemente mide el progreso y genera el resultado. Ese resultado tiene que comunicarse. Mientras más se comunica, mientras más la gente ve que las cosas se van cumpliendo en la estrategia, más credibilidad hay hacia lo que es el desarrollo de la estrategia y va generando impacto. Bien, no solamente son indicadores críticos de volumen, ni de costos, ni de nuevos proyectos, sino indicadores de, oye, la reunión es efectiva, oye, estamos desarrollando las habilidades, oye, ¿qué otros factores estamos haciendo? Que es el cómo. Medir el cómo es muy importante. Bueno, señores, yo no quiero ahondar más en los temas. Ya estamos llegando casi una hora y quiero también, en cierto momento, tomar un tiempo de unos 15, 20 minutos para responder algunas preguntas que para mí son la parte más importante de estas conferencias, ¿no? Entonces, clave, claridad del resultado. Segundo, tener hábitos y diseñar esquemas de ejecución claros. Medir la ejecución. Hacer un buen análisis del entorno es vital. Desarrollar las habilidades. Tener unos planes claros con los hitos establecidos. Hacer sinergias desde el comienzo para que las personas sientan que la planeación no solamente es ver hacia dónde vamos, sino resolver los temas críticos que nos impactan la planeación. Entonces, hay que tener habilidades más integradoras de los equipos para verlo ya como una visión sistémica y una conciencia amplia en la organización. Así que bueno, Milce, estoy abierto si hay preguntas de la audiencia. Me han mantenido ahí atentos, escuchando la presentación. Entonces, bueno, estoy abierto a que ustedes puedan Por hacer aquí algunas creo que preguntas de teníamos consulta. una pregunta al inicio que nos lo preguntó Eneida. Nos dice, buenas tardes. ¿Cuál considera que es el instrumento más adecuado para realizar el diagnóstico de la planeación estratégica? Ok, fíjense, el instrumento más adecuado ahorita, yo diría que está basado mucho, el principal es hacer un análisis de tendencia evolutiva de los factores externos. ¿Ok? Ese es clave. Y ese lo tiene que hacer el rol estratégico. Es decir, y aquí quiero hacer más fuerza a lo que el entorno externo nos está diciendo y hacia dónde va esos factores externos. Segundo, hay metodologías que se utilizan. Yo, por ejemplo, utilizo mucho lo que llamamos Buscando el Futuro, Future Search, donde integro esa metodología con elementos del FODA. ¿Bien? Claro, y clave aquí lo que yo busco mucho es integrar a las personas dentro de los diferentes roles para que ellos transmitan información útil, no solamente del pasado positivo de la empresa, del presente y lo que está ocurriendo del futuro. Entonces, ya cuando tengo eso, pues utilizo esa data. Otra data para mí importante es, que es clave, es de alguna forma establecer lo que llamo yo el elemento de los factores claves de éxito, porque los factores claves de éxito son elementos que deben perdurar en la organización. Entonces, es como cuando tú ves, por ejemplo, Google, mucha gente, Google o iPhone, o esta empresa de Apple, la gente ya sabe cómo se distingue Apple. ¿Qué es Apple? Es un factor clave de éxito que ha hecho que la estrategia de la organización se pueda ver no solamente a nivel interno, sino externo. Entonces, el desarrollo de los factores claves de éxito de una manera constante y consistente a través del tiempo hace que la empresa es como una piedra que se lanza en el lago y empieza a expandirse. Entonces, el desarrollo de los factores claves de éxito es vital también en la estrategia. Y bueno, una de las cosas que yo considero es los planes de acción tienen que ser planes de acción bien amplios, íntegros, que revistan también el desarrollo de los hitos, es decir, es poner a pensar a las personas, a los líderes de manera detallada en lo que son la consecución de sus terminados, de sus hitos y cuáles son las barreras que existen. Es decir, el proceso inicial de planeación requiere una amplitud en el pensamiento crítico, porque mientras más claro está la organización y los roles, pues mucho mejor. Adelante, Mirce. No te escucho. Sí, ya me di cuenta. Yané nos comenta, excelente charla, vale la pena profundizar y procurar mentoring para quienes lo necesitan. Muchas gracias. A ver, por acá. Me hubiese gustado saber su visión de un plan Bueno, estratégico pueden, de si recursos quieren humanos hablar como ejemplo. también. Ok.
Fíjense, debe responder a los cambios que tiene la organización. ¿Okay? Por ejemplo, en los temas de talento humano, uno de los aspectos externos que está más impactando a talento humano es realmente que sus soluciones sean realmente efectivas para las organizaciones. Si no tenemos soluciones efectivas que respondan a la estrategia de la organización, recursos humanos va minimizando cada vez más su rol. Y entonces menos presupuesto tiene. Entonces, todos los aspectos tecnológicos que puedan, de alguna manera, optimizar los procesos, ¿verdad? Optimizar los procesos y tener una información o data oportuna para ver la variabilidad en cuanto a la fuerza laboral, ¿bien? Es muy importante. Entonces, aquí procesos como planeación de recursos humanos es vital. Aquí como proceso dentro de la estrategia de fortalecer el proceso de selección para realmente contar con lo mejor, de lo mejor de la zona, de la localidad, es muy importante. ¿Bien? Establecer esquemas de compensación que puedan responder a esa selección o a la retención de personal clave es vital. Entonces, muchas veces las personas en recursos humanos están más abocados a sus procesos administrativos, pero no están abocados a estar en ese acompañamiento con el cliente, ¿no? Entonces, tiene que haber una estrategia donde la tecnología apoye más la optimización de procesos y me dé información útil para yo poder tener data para entonces influenciar más al cliente, ¿ok? Y es ahí donde tiene que ir la estrategia. Entonces, si hacemos la imagen de éxito de recursos humanos, en aspecto tecnológico, desarrollo de habilidades y hacer agente de cambio para responder de manera efectiva a la organización, es vital. ¿Okay? Ok. Por aquí, ¿qué herramientas se suelen utilizar para llegar al consenso y cómo es el mejor método si, ejemplo, es a partir del análisis de la línea de negocio en el campo de la banca, por ejemplo? Ok, herramientas para lograr el consenso, fíjense. Claro, hay un tema importante, sobre todo en el rol estratégico. El rol estratégico tiene que establecer ciertos lineamientos y políticas ante la estrategia, ¿no? Y son vitales porque de alguna manera eso es lo que le da la consistencia y hay políticas de muchas formas. Pero hay un tema aquí de acuerdos que cuando tú, por ejemplo, realizas la imagen de éxito eh, y la haces de manera compartida, eh, hay un espacio donde se le permite a los integrantes del equipo estratégico opinar sobre cómo ven el resultado de la estrategia. ¿Ok? Eh, Ojo, y tú no vas a conseguir un consenso al 100%, pero sí vas a introducir o a promover algunas ideas que son importantes que se deben tomar en cuenta para evitar el fracaso de la estrategia. Entonces, un trabajo tiene que ser, una de las estrategias de consenso vital es trabajar la integración del equipo en ese proceso, por ejemplo, de buscando el futuro, donde hay personas con un nivel de compromiso inicial muy importante, donde convergen y generan una declaración de éxito, que es esa imagen de éxito organizacional, que ya de por sí esa sesión es una sesión donde se logra un consenso inspirador porque lo hace un equipo. Entonces, en función a eso, esa es la base y de ahí van generándose los aspectos estratégicos o los factores clave de éxito que en función a eso y con esa inspiración, entonces se van nombrando equipos de trabajo. Entonces, la inspiración inicial en el equipo estratégico es clave. Si no hay una inspiración, una visión compartida sobre ese aspecto, es vital. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es que muchas veces cuando hacemos la estrategia pensamos que es más de lo mismo. No, la estrategia tiene que ser un proceso integrador, inspirador y tener una visión compartida. Y esa visión compartida después tienes que llevarla a los niveles tácticos y base de maneras diferentes. Entonces, ahí se va armando un consenso organizacional, se va armando un compromiso organizacional que parte primero de la estrategia y que después se va correlacionando y se va masificando los niveles tácticos y base en función al desarrollo de las prioridades, en función a los errores que se cometan también para ir logrando ese consenso. Entonces, una de las cosas vitales es eso. Ahora, hay veces que existen vamos a ver situaciones de conflicto entre gerencias y eso es normal que ocurran. Entonces, hay técnicas como acuerdos de excelencia en la interfuncionalidad, donde dos gerencias a través de un reto común vamos a decir, donde ellas tienen que participar, ellos ven el fin último de ese reto, pero no ven el resultado fragmentado de cada gerencia. Entonces, en función a eso, ellos levantan vamos a decir, las limitaciones que tiene cada uno para cumplir con ese reto final y van estableciendo expectativas. Pero claro, esto tiene que ser una sesión
donde no haya juicios, una sesión donde se permita hablar a uno y escuchar al otro, donde se permita clarificar y en función a lo que se ve, a lo que se levantó, decir, bueno, ¿cómo hacemos esto diferente? Entonces, al hacerlo diferente, hay cosas de corto y mediano plazo y hay cosas que quizás hay que llevarlos al nivel estratégico para su aprobación, pero es la manera de ir fomentando el consenso entre las partes en función a los retos que se van estableciendo en el día a día. Adelante, Mills. Ok. Josil dice, completamente agradecida, me sentí muy identificada sobre una empresa que tiene un plan estratégico, pero los gerentes laboramos aisladamente, solo apagando fuego, igualmente en el punto de las reuniones de la directiva. Sí, es así. Es así Ok, porque cuando usted ve que en una organización está constantemente apagando fuego, es un síntoma inequívoco de que la estrategia no se está cumpliendo. ok, Ahí no tiene que Irene, buscar un asesor, eso es así. sí. Irene, gracias a BGH por este espacio y a Luis por su claridad y exhaustividad en el planteamiento de este importante tema. Gracias, Irene. M. Sí. Subero, excelente ponencia, no tiene desperdicio. Muchas gracias, la ABGH, profesor, por compartir sus conocimientos. Gracias, creo que es María Elena Subero. Oscar, hola Oscar, qué bueno tenerte por aquí. Saludo. Excelente charla al profesor Luis. Por favor, ¿podrán recomendar alguna bibliografía de planeación estratégica con enfoque comercial? Gracias anticipadas. Bueno, mira, ojo, te voy a recomendar varios, ¿no? Vamos a recomendarte dos. Uno, estudia mucho el tema de las ventas challenger, ¿ok? Porque te da un enfoque de cumplimiento de estrategia, ¿no? Te da un enfoque de transición hacia ventas que tengan que ver más con eh, eh, trabajar el resultado esperado del producto y no ser un vendedor transaccional. Hay otros ejemplos también que yo te puedo, vamos a decir, las lecturas de Jim Collins. Hay dos libros que son muy buenos. Build to Last, Good to Great, y hay uno que se llama Great by Choice. Esos libros, a pesar de que tienen algunos ejemplos comerciales, él ha sido un autor muy investigador sobre estrategias, entonces tiene ahí ejemplos importantísimos y esos ejemplos le han dado a él para visualizar ciertos modelos. Eh, bueno, ahora a finales de febrero o marzo yo publico mi nuevo libro de planeación estratégica, ¿ok? Estoy hablando ahí de ejemplos que tengo, así que si quieres espera y en las próximas charlas vas a ver también ese libro que es más pragmático y práctico hacia Latinoamérica, ¿no? Pero es una de las cosas que yo estoy diseñando. Siempre cuando tengo experiencia con las organizaciones escribo mucho porque es la parte de mi servir a las organizaciones, pero también dejar mis experiencias ahí, ¿no? En ese sentido. Ok. Por aquí, esa inspiración es basada en el objetivo principal, misión, valores, correcto. Así es. Fíjate que una empresa cuando tiene que fomentar sus valores, porque los valores son los hábitos que tú quieres ver que se hagan en la empresa. Lo que pasa es que muchas veces los hábitos, los valores, lo quieren fomentar a través de charlas y realmente la gente no respira los valores. Entonces, hay que establecer enfoques prácticos donde los valores sean hábitos, ¿no? Y que esos hábitos respondan a la estrategia. Es vital eso. Entonces, lo primero que yo quiero ver esos hábitos es en las prioridades diferenciadoras, que se vean, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos eso? Eso es muy interesante. Y la misión de por sí, la misión es la razón de ser. Cuando tú haces la imagen de éxito, tomas el insumo de la misión y la visión anterior, por eso es que ese ejercicio de tener el pasado, ahí tienes todos esos insumos. Y en esos insumos integras toda esa información en una imagen de éxito. Porque muchas veces cuando tú dices, esas ves visiones que son tan pequeñas y tan abstractas, que ni el mismo operario la entiende. Queremos ser el primero de los primeros. ¿Qué significa eso? ¿Con quién vamos a trabajar? Entonces es como una competencia, aquí realmente no es eso, es integrar tanto la visión como la razón de ser de la empresa en la sangre de la gente. ¿Sí? Es así. Brani dice, cuando siempre apagamos fuego, ¿cómo hacer para volver a la planificación estratégica? Ok, eso es una interesante pregunta, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que muchos de los apagafuegos surgen por la falta de awareness o conocimiento entre los gerentes en problemas claves. Entonces, esos problemas bajan a los niveles tácticos. Entonces, empieza vamos a decir, la separación es tal de que el problema está ahí, nadie lo hace.
empiezan a juzgarse, entonces el problema está ahí, va creciendo y entonces hay un rol de victimización muy grande. Entonces, lo primero que hay que hacer es que los dos gerentes se den cuenta de eso, porque ninguno de los dos está cumpliendo la estrategia y por lo general hay un regaño grande del gerente general. Dice, bueno, es que si ustedes siguen en la selva y no hacen eso, no se dan cuenta y el territorialismo es vital. Entonces, lo primero que hay que hacer es realmente identificar al inicio de la estrategia, estamos hablando de las principales restricciones, hay un ejercicio que se hace que, bueno, se identifican las principales restricciones, pero se le da un carácter de frecuencia y volumen. Cuando se le da un carácter de frecuencia y volumen y se ve el impacto en números, decimos, wow, mira, esta principal restricción, y vemos hechos concretos, entonces la gerencia, bueno, ¿y quiénes están involucrados en esta principal restricción que generó el mayor número, la mayor cantidad? Entonces ahí vemos exactamente, entonces se van generando estrategias con roles de las diferentes funciones para minimizar esa restricción. Entonces, la estrategia no solamente para ir buscando algo diferente, sino que también es para minimizar una restricción. Entonces, se crean con amplitud de conciencia, se crean sin problemas de relacionamiento entre las gerencias, una conciencia de altitud. Vamos a resolver vamos a decir, esta restricción que no nos está dejando ser consistente con la estrategia y ojo, hasta la gerencia general está claro y lo pone en su agenda. Yo quiero ver cómo este tema, por ejemplo, no sé, de merma o este tema de selección o este tema tal, lo estamos resolviendo porque no nos permite cumplir con la estrategia y le pone prioridad. Cuando hay que estar resuelto, entonces le quitan el seguimiento porque ya se resolvió, lo ven más trimestralmente. Pero tienen que tener la claridad, la conciencia de que mínimo dos gerentes tienen que darse cuenta de que este tema crítico nos está impactando la estrategia y que tenemos que converger en equipos interfuncionales de una manera diferente. Entonces, levantemos la información de forma objetiva, sin emociones, y veamos dónde está la situación. Siempre con el fin último. Bien, entonces eso lo hicimos el año pasado con esta empresa de energía y el presidente de la empresa le encantó porque dice, mira, Luis, estos gerentes nunca se hablan. Nunca. Y ahora están los dos buscando resolver esa principal restricción que es parte de minimizar esos impactos que afectan el desarrollo de la estrategia. Se lo están trabajando juntos. Bien. Y se dieron cuenta con conciencia que si no hacían eso, pues la estrategia no sirve. Entonces, es un foco positivo, no negativo, no de victimización. Muy bien. Erika dice, ¿cómo se puede incentivar a trabajar con una planeación? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Yo creo que eso empieza por uno mismo. Y ahí una de las cosas que en mi práctica, en lo que es la planeación, sobre todo que estamos comenzando el año, bueno, cada quien dice, bueno, en diciembre, bueno, ¿cuáles son mis deseos? Lo que yo veo a veces es cuando vamos al diciembre que siguiente, la gente hasta se le pierde la hojita de los deseos que hizo el año anterior, ¿no? Entonces, aquí el punto de la planeación tiene que ver con cómo te visualizas tú, primero a nivel individual, de aquí a final de año. ¿Qué nuevas habilidades vas a tener? Entonces, es un proceso mucho de visualización y en función a eso, ¿cuáles son tus entregables? Ah, mi entregable es un curso de formación hecho de tal medida, mi entregable es aprender la tecnología tal, mi entregable es ser líder de proyecto. Entonces, hay cosas que son entregables para ti, ¿no? Entonces, yo digo siempre que cuando tú haces un proceso de planeación, lo primero que tienes que tener claridad es cuál es el resultado esperado. Pero no solamente eso, es también decir, bueno, ¿cómo voy a conseguir eso? ¿No? Entonces, lo primero que yo digo es, ¿cuáles son esos usos y costumbres que a ti no te permiten ser consistente y disciplinado con tu planeación? Entonces te vas a encontrar que quizás ves mucha televisión o de repente tienen reuniones improductivas. Hay muchas cosas que tú dices, bueno, la verdad es que estoy haciendo muchas cosas que no me permiten ser. Entonces, ¿cómo hago para minimizarlas? ¿Y qué acuerdos conmigo mismo o con mi equipo puedo hacer para hacerle seguimiento a eso? Vital tener un plan de acción y que sea compartido por todos. Y tener las fechas y decir, bueno, ¿qué apoyo hay? Porque el plan de acción también describe cuáles son realmente las barreras que pueden existir, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucha disciplina y también tener creatividad, porque muchas veces aparecen caminos, aparecen barreras en el camino que tienes que tener pensamiento crítico para ver cómo solucionas eso. Entonces, es una combinación y de disciplina con creatividad, pero primero y ante todo tener claridad del resultado esperado. Si tú como líder no eres disciplinado en eso, en tener una visión clara de tu plan, del resultado esperado, de los planes que tienes, de los hitos, no muchos planes, planes que sean bien priorizados y tener un esquema de seguimiento con habilidades para desarrollar los demás, pues sencillamente vas a quedar con más de lo mismo.
Entonces te va a dar un fastidio y vas a decir, yo no creo en eso. Es que no crees porque tú nunca lo has hecho. Y es así. Muy bien, bueno, mucho agradecimiento por aquí. Oscar dice, muchas gracias, profesor Luis, genial. Espero su libro muy bien. Sí, dale. Rafael, sí, Rafael nos dice, ¿qué recomiendas para incluir la fuerza de venta, a la fuerza de ventas en el cumplimiento de la planificación estratégica para que todos estemos enfocados hacia la misma dirección? Ok, fíjate que yo he visto siempre, y es una pregunta muy curiosa porque la fuerza de ventas siempre se ha visto como algo aparte, ¿no? Y ellos siempre piensan, bueno, nosotros somos los que traemos los ingresos. Mm, Lo que pasa es que aquí un tema de conciencia de actitud, cuando tienes a la fuerza de ventas, y es una, vamos a decir, una determinación de la gerencia general de invocar a toda su gerencia a hacer un proceso de planeación estratégica. Si primero tiene que venir la voluntad y la determinación de la gerencia general, a decir, la planeación estratégica tiene sus preceptos y se hace con toda la gerencia media y con personas que nosotros invitemos porque son importantes. O sea, ahí cada quien va a opinar, pero se ponen ciertos acuerdos iniciales. Acuerdos como, por ejemplo, mira, aquí estamos para aportar ideas, no para enjuiciar. Aquí tenemos la oportunidad de decir, aquí todos somos iguales, ¿ok? Todos somos importantes. Aquí todos, entonces, esa línea base es vital porque se tienen que establecer acuerdos para esos tipos de ejercicios y acuerdos muy importantes, ¿no? Entonces, ahí es vital tener a todos bajo un mismo nivel. Y en función a eso, a las dinámicas de cómo cada quien desde su parcela empieza a ver cómo yo puedo hacer para lograr algo diferenciador en la organización. Entonces todos, desde ventas, desde recursos humanos, desde finanzas, todos empiezan a verlo y empiezan a ponerlo como un gran rompecabezas y cada pieza del rompecabezas es el aporte de cada gerencia. Entonces no se ve como nada más ventas, se integran todos, pero ahí es la visión clara y la determinación de ya sea el gerente de talento humano o el gerente de planeación o el gerente general de poner, vamos a decir, principios claves de la planeación estratégica. Puedes tener resistencia, pero hay momentos donde tú tienes que decir, es así, es así. Entonces, la gente, hay momentos que tienes que tener carácter y poner las cosas claras y poner los principios de la comunicación. ¿Cuáles son nuestras reglas de comunicación en este ejercicio? Porque lo que estás buscando es integrar, ¿okay? Tener una visión compartida. Y muy cada bien, cosa que salga de esa sesión que no esté acorde con esos principios, tienen que decir, señores, este comentario no contribuye hasta que cada quien se va alineando. ¿Sí? muy bien. Bueno, y un poco para profundizar más estos temas, porque este es un tema bastante amplio. El próximo 22 y 23 de febrero, Luis tiene programado en nuestra programación, valga la redundancia, el curso de planeación estratégica y el liderazgo ágil para el 2024. Si quieren ustedes llevarse un poco ahorita, Luis nos va a comentar cuáles serían los beneficios de cuál es ese plan para que se va a llevar, que se van a llevar al cursar en esta actividad. Y por otro lado, la semana que viene, para los que están aquí en esta charla, tenemos una charla el 24 de enero. Lo vamos a tener con Ruth Valencia. Todos tenemos algo que vender. Prepara el elevador pitch. Entonces, para las personas de recursos que están aquí, manden a su gente de venta para que puedan participar en esa charla que también la vamos a tener el 24 de enero de 9 a 10 y media de la mañana, los equipos de venta para que puedan asistir. Entonces, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, nos preguntan por aquí, Luis, y qué la gente se va a llevar de este curso si asiste, si participa. Sí, fíjate, este curso, eh, 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 las personas que asistan a este curso, es un curso que puede ser, tú te puedes llevar, tú puedes elaborar tu plan ahí, ¿ok? Porque ahí lo que te voy a dar son las bases para elaborar todo lo que tuviste en ese flujograma, desde cómo hacer un análisis crítico externo, cómo trabajar lo que es buscando el futuro, cómo hacer esa imagen de éxito, es decir, vas a trabajar más ese flujograma, pero más en detalle. Entonces, la idea es que tú te lleves ahí una visión para trabajar el plan y quizás adelantarlo lo más que puedas, ¿no? Pueden haber personas que estén ahí, que estén involucradas en el plan. Muchas veces a través de ABH también hacemos trabajos in company, es decir, hay empresas que nos contratan para hacer su trabajo, que sea un curso ya para el propio rol estratégico, ¿no? Aquí lo que vas a ver más que todo son conceptos, enfoques y prácticas basados en la experiencia
y lo que uno ha aprendido en este proceso para que te lleves las mejores prácticas de la LinkedIn y por las redes sociales, pues en Instagram, Natior, mucho se mueve esa red social también con la parte de Facebook, ¿no? Estamos ahorita haciendo un proceso de renovación de nuestra imagen y todo eso, pero es a través de LinkedIn, que es donde exactamente hay mayor movimiento porque es la red profesional. ¿Okay? Bueno, muy bien. A ver, por aquí Natior Consulting te está compartiendo Andreli, que es nuestra community manager, está compartiendo en el chat a Rafael la cuenta de Natior. Ok, Así bueno, es. muchísimas De una manera, gracias. en ese teléfono nosotros Ujú. muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que, bueno, hayan tenido una reflexión importante sobre lo que es la planeación estratégica, que muchas empresas lo hacen en esta época. Y aprovechen la Sí, oportunidad para asistir a este evento de 8 horas, donde vamos a profundizar más estos temas. es un evento online y lo estamos dividiendo en dos sesiones, 22 de 1 a 5 y el 23 de 1 a 5. Luis es excelente, de verdad que yo le pido que aprovechen este espacio que vamos a tener, sobre todo iniciando el año. Así que bueno, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, @ABGH piso RRHH. Por ahí estamos publicando todas nuestras iniciativas. Estamos haciendo ya la campaña para que participen en el próximo estudio de clima laboral, donde las empresas que participen va a ser sin costo el informe general que nosotros entregamos. También a partir del 19, la semana que viene, de enero, también estamos iniciando la recolección de la data de la primera medición de este año de la encuesta nacional de salario. Las empresas que participen también van a tener el informe general sin costos, un informe bastante completo. Este estudio tiene aproximadamente más de 130 empresas participantes en el estudio y tiene 110 cargos, posiciones de cargo. Así que bueno, los invito. El 31 de enero tenemos el evento de perspectiva de recursos humanos. También donde vamos a tener unos exponentes extraordinarios. Vamos a tocar el tema político, económico de este año con Antonio Paiva, con John Magdaleno. Vamos a tener a Santiago Gimón y a doctora Irma Bontes con todo el tema laboral y toda la perspectiva que viene para este año. Y para cerrar, vamos a tener el bloque de compensación, donde vamos a tener a Federico López y a José Adelino Pintos. Ese evento de verdad de lujo con estos expertos en el área que están bien posicionados con toda su trayectoria profesional. Así que bueno, seguimos trabajando para ustedes y con ustedes, de la mano con ustedes, porque ustedes nos indican qué necesitan y por supuesto que nosotros lo que hacemos es cumplirles sus sueños. Así que gracias por la confianza y nos estamos viendo y seguimos en contacto. Cualquier información, estoy a sus órdenes por acá, por la asociación. De Un paso, abrazo. cualquier cosa pueden anotar ese teléfono que está ahí, que ese es el teléfono empresarial de Natior. Ahí pasamos mucha información. Si quieres consultas con respecto a la planeación, el más 57316-618-3328. Okay. Luis está en Colombia, ¿ok? Luis está en Sí, Colombia, exactamente. tiene muchos años en Colombia, también para avisarles, por eso es que el 57 no es 58, 57. Así es. Y desde Bueno, allá siempre nos ha apoyado, por supuesto está por allá, pero no hemos sentido su ausencia porque siempre está al ladito de la asociación apoyándonos. sí, en parte de mi apoyo a Venezuela y esperemos pues que en abril esté presencialmente allá. Voy la semana que Dios viene, mediante. pero voy la semana que viene, pero voy a hacer un proceso de estrategia, por ejemplo, con una empresa que está allá en Venezuela. Bueno, que tengas una Bueno, feliz tarde. Un abrazo. hasta luego. Bye.